Bueno, queridos patitos, estamos a día 9 de marzo, pero de 1932. Ese día se constituye el gobierno del Estado Libre de Irlanda, presidido por Eamon de Valera. Recomiendo en este punto vivamente ver la película Michael Collins con el señor Liam Neeson, Alan Rickman, haciendo de el gran hombre, el señor Eamon de Valera. Es una película bien interesante, que establece cierta idea que debe de transmitirse a lo largo del tiempo. Y es la idea curiosa de que hay algunos que establecen la dicotomía de lo que es realmente posible, como si solamente fueran dos escenarios posibles y son los que ellos establecen. Cuando se establece el pacto del Estado Libre de Irlanda, realmente en 1921, y que entra en principio en vigor en 1922, pero hay una guerra civil interna. En teoría, aquellos que están en contra del Estado Libre de Irlanda piensan que la solución es porque la diferencia era entre el Estado Libre y la independencia automática y entera y completa. Y es un juego de no entender la realidad. No entender lo que significaba tener un Estado libre teniendo al Imperio Británico que tenía el máximo de su extensión territorial justamente en esos años 20. La idea, en realidad, era o seguir como habían estado hasta ese momento y ser una parte integral del Imperio Británico, y no solamente del Imperio Británico, sino propiamente del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, o lo que se les ofrecía, una especie de home rule, que era lo que deberían de haber tenido antes de 1914. ¿Cómo habría sido el mundo de Irlanda y de Europa si hubieran cristalizado antes de agosto de 1914 una situación referida al autogobierno en Irlanda? Cosa que estaba encima de la mesa. Y era objeto de debate no solamente en la propia Irlanda, sino también en el ámbito de la Cámara de los Comunes. Algunos se oponían, otros estaban a favor. Pero evidentemente cuando llega la guerra no es posible hacer un elemento específico, sino centrarse en los efectos específicos de la guerra. Cierto es que en el siglo XIX, con el sistema democrático británico, empezaron a haber una serie de circunscripciones en donde empezaban a ganar los llamados lugofenianos. En Irlanda hubo una situación de en la segunda mitad hubo dos partidos, en la segunda mitad del siglo XIX hubo dos partidos que fueron concatenadas sus experiencias como partidos mayoritarios desde Irlanda en la Cámara de los Comunes. Esto debió haber generado un movimiento de pensamiento en Inglaterra a la hora de ver que era bueno establecer una relación de cercanía, de reconocimiento, aunque el bagaje es largo respecto a la idea de que los irlandeses son, al ser católicos y ellos protestantes, son seres untermenschen, son seres inferiores. Y la crisis de la patata, lo cual resulta curioso porque, como todo el mundo debería entender, la patata, que es americana, la patata llega a Irlanda y luego la patata americana, su falta, la crisis de la patata, la crisis de la subsistencia tan importante, llevó a América a un montón de irlandeses que ya en la película Gangs of New York se puede ver que muchos tuvieron una vida muy complicada, y incluso en aquella de el túnel de Stallone podemos ver de manera sucinta la idea de que ese túnel había sido construido por irlandeses y que también lo tuvieron bastante complicado a la hora de construirlo. Es decir, que se ve claramente que los irlandeses en la segunda mitad del siglo XIX eran vistos y tratados como una clase inferior en el ámbito de Estados Unidos, hasta el punto que los italoamericanos tuvieron que recurrir a la figura de Cristóbal Colón para reivindicarse en el cuarto centenario en 1892. Los irlandeses, por lo tanto, tenían una historia
con los británicos, con los ingleses, que hacía bastante difícil el hecho de que pudieran reconocerse en pie de igualdad, lo cual resulta curioso porque los británicos evidentemente no podían ir por el mundo en los años 20 reconociendo que querían controlar aquellos lugares lejanos y no eran capaces de controlar en la isla de al lado. Y esto evidentemente sirvió psicológicamente y de manera práctica para evolucionar algunas mentalidades de esos países, de esas sociedades, de esas gentes, porque evidentemente veían claro en las noticias que no había ningún control sobre la zona de Irlanda. La situación de tratar de generar un Estado dentro de un Estado sin la capacidad de la institucionalidad, como tenemos en el ámbito de la ausencia de Home Rule después de 1914, la insurrección como un elemento importante a través de el Irish Republican Army, el ejército de la República de Irlanda, soterrado de manera ilegal, pero de manera clandestina, pues se establece, como se ve en la película Michael Collins, la idea de una especie de guerrilla, no una figura terrorista como había pasado en el siglo XIX a finales y a comienzos del siglo XX, incluso en 1919-1920, en la zona de Nueva Inglaterra, en la zona de Washington, sobre todo, donde están las cúpulas del poder en Estados Unidos, hubo una especie de oleada anarquista, como había habido también en el siglo XIX finales en el ámbito europeo, contra las clases dirigentes, contra las monarquías. Eso era un terrorismo. No estamos hablando de eso, sino de acciones puntuales estilo guerrilla, pero en la zona urbana, lo cual evidentemente es algo distinto, aunque evolucionará a lo que es el terrorismo, evidentemente, como todo el mundo debería de conocer respecto a la historia del IRA y del ámbito de Irlanda. Y es que, como digo, después de lo que vemos en la película Michael Collins, había esa dualidad, aunque pueda ser pluralidad, en el ámbito plural de la situación, en donde el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los británicos estaban luchando en la Primera Guerra Mundial y de paso los alemanes estaban luchando en el otro bando y por lo tanto hubo un cierto alineamiento de algunos pensamientos desde la Alemania del Kaiser con respecto a la Irlanda independentista. Y hay quien quiere ver cierto apoyo que pudo derivar para la insurrección de Pascua de 1916. Esa insurrección en el edificio de correos del centro de Dublín, que durante cierto tiempo, no mucho, llevó al centro de la capital de la isla... ¿La capital? Un pequeño detalle. Al comienzos del siglo XX, la ciudad más importante de la isla Esmeralda era Belfast. Dublín era una ciudad importante en lo espiritual. Ahí tenemos dublineses, Joyce, tenemos el Ulises, tenemos bueno, a gente, poetas, literatos, cultura. Hablan Dublín como ciudad relevante, pero no, la ciudad importante, lo económico, lo político, lo institucional, era Belfast. Resulta interesante porque luego la división hará que haya una necesidad de una capital en el sur y esta será Dublín, que con el paso del tiempo, pasado ya la situación donde se construye el Titanic en Belfast y los gemelos, el Olympic y el Titanic, y la situación respecto a las navieras, los astilleros y todo eso, pasa ya en los años 60, 70, eso es pasado, completamente pasado. Se puede ver en la película de Kenneth Branagh, de Belfast, precisamente. Esa idea de la decadencia, el momento en el que Dublín pasa a ser mucho más importante en la isla. Y si hubiera habido una unidad, sobre todo con un home rule, una evolución tranquila, tal vez con larga mirada ha acabado en una independencia, pero con una formulación que está curiosamente en la bandera de Irlanda. ¿Nadie se ha fijado en que el verde es el ámbito católico, el blanco la paz o la integración y el naranja de la República de Irlanda es los protestantes? ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange, la orden de Orange. Ahí estaba la idea de la fusión en una bandera que les identificara a todos. Lástima, porque ahí
Belfast habría sido la capital de toda Irlanda unida, cosa que evidentemente ahora, aunque se unificaran, no lo sería. En el alzamiento de Pascua, pues evidentemente había un elemento que es que estaba en el medio de la Primera Guerra Mundial. Y por tanto, se asume que se aplican aquellas normas de excepción en guerra, como si fueran simple y llanamente manifestantes amotinados o algo parecido referido al ámbito de los propios alemanes, como si no fuera un conflicto aparte, distinto. Se aprovecha, y si no ne vero, ben trovato. Y por lo tanto ahí tenemos un asunto en el que empezaron a fusilar a los cabecillas, con un pequeño detalle, y es que los que tenían un pasaporte distinto, pues se salvaban. Y había un caso, era Montevalera, nacido de padre irlandés, creo que era, y de madre española, en Nueva York, en los Estados Unidos, y por lo tanto tenía el pasaporte de los Estados Unidos de América. Y la cosa no era cabrear a los Estados Unidos de América. Y por lo tanto, de Valera se salvará por el canto de 1 libra esterlina. Eso será importante para este día que conmemoramos, porque si hubiera sido nacido en Dublín o en Cork o en la propia Belfast, habría pasado por las armas esa misma noche. Y no habría 9 de marzo, donde se establece el Estado Libre de Irlanda. Por otro lado, es interesante recordar un pequeño detalle antes de otros elementos. En 1937 hay una reforma del Tratado del Estado Libre, en donde se establece el dominio de los puertos para los irlandeses, lo cual puede resultar paradójico o olvidable. Las dos cosas pueden ser compatibles, pero es que luego en 1939 tendremos la situación de la Segunda Guerra Mundial, y la situación de los submarinos es algo importante. Se sabía que iban a tener un juego importante, sabían que iban a llegar a una Segunda Guerra Mundial, y evidentemente sabían lo que había pasado cerca de las aguas de Irlanda con el 1915, con el buque, como era este barco, en donde se hundió, ahora no me recuerdo el nombre, estaba pensando a ver cuál era. Sí, el Lusitania. Lusitania, sí, los portugueses acabaron. Sí, los portugueses, que son los amigos de siempre de los británicos. La relación más estrecha, histórica de los británicos es con Portugal, lo mismo que los estadounidenses, el primer país con el que tienen relaciones es Marruecos. Lusitania, que irá navegando desde los Estados Unidos en dirección a Inglaterra, que tendrá esa situación de ser hundido por submarino alemán, con toda la panoplia que tiene alrededor, pero evidentemente está en esas zonas cercanas entre la isla de Irlanda, y por lo tanto sabían perfectamente que el control de la proyección a través de los puertos desde Irlanda podía tener una cierta importancia, lo cual es resultado de esa experiencia. Cierto es que luego cuando en los años 20 los británicos harán pruebas de ataque submarino contra Lusitania, tratando de destruir los restos porque los alemanes decían que transportaban armas en el Lusitania, lo cual es rotunda y completamente cierto. Y eso está probado. Querían destruir los restos para que eso no fuera viable ser comprobado en la posteridad. Cerrado el asunto de Lusitania, evidentemente eso llevó a ese acuerdo que sorprendió a propios extraños, sobre todo a Winston Churchill, que lo dijo claramente, que no sabía cómo era posible que el gobierno británico hubiera cedido eso, a pesar de que técnicamente el primer año en donde se establece la República Independiente, completamente independiente de Irlanda, separada de facto y de jure del ámbito británico, será 1949. Por tanto, hay unos tránsitos bastante graduales, incluso estableciendo una forma autonómica en 1922, como era el ámbito de la situación del Estado Libre de Irlanda. Son, por tanto, 27 años. Evidentemente, con la fragmentación de la Segunda Guerra Mundial, que sucede como con el ámbito de Filipinas. Filipinas técnicamente iba a ser independiente en 1937, pero la situación de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Libro segundo de Rubén Villamor,
acerca de la situación de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, muy interesante, que enlaza con la Segunda Guerra Mundial. Recomendado vivamente. Pues evidentemente la situación ameritaba que no hicieran los planes tan cuadriculados y por tanto los estadounidenses tardaron otros 10 años en fijar la independencia real de Filipinas, aunque algún senador y congresista quería la incorporación de Filipinas como Estado de la Unión, cosa que evidentemente uno puede investigar si quiere, y ahí están los informes y los datos. Y por tanto, Diamond de Valera es clave en esa situación de guerra civil. Una guerra civil que, como digo, derivó en que los nuevos responsables del Estado Libre de Irlanda vieron como había gente que no quería respetar el tratado, pensando que la dicotomía era entre independencia total y Estado Libre de Irlanda, cuando la dicotomía real era entre una forma previa de dominio colonial y el Estado libre. Los juegos no se hacen con utopías. Las utopías pueden buscar herramientas para construir la realidad, pero la realidad es mucho más compleja y los actores actúan con sus propios intereses. Y la fortaleza del Imperio Británico en 1921-1922, por más que no fuera capaz de ocupar la totalidad de la isla de Irlanda, no fuera capaz de derrotar un movimiento guerrillero en Irlanda, no fuera capaz de destruir, a pesar de que, como le confiesa Michael Collins, que no tienen más armamento para semana y media. Por tanto, la percepción también jugaba un papel. La idea de los límites. ¿Hasta qué límite está dispuesto el actor X a llegar para lograr sus objetivos? ¿Y qué Santa Bárbara ocupa? Eso, evidentemente, es cuestión de inteligencia. Y de la contrainteligencia, como se ve en la película, de tratar de captar el interés del otro y luego cortarle los ojos. Como hacen con esos agentes que tienen información acerca de lo que están viendo. Y tratar de quitar las fichas en Stormont, lo cual es interesante porque Stormont luego será el castillo donde estará el gobierno autónomo de la Irlanda actual, con la actual nueva primera ministra de Irlanda del Norte, como es la del Sinn Féin. Sinn Féin que tendrá bastante que ver con Eamon de Valera. Esa forma en el Dáil irlandés, se ve en la película, esa lucha política, la idea de que era posible el establecimiento inmediato de la República, es un asunto que viene de la mano de la llamada revolución a través de pensamiento curioso como es el de Trotsky. Trotsky establecía la idea de que podían establecer una cierta manera de la revolución burguesa y la revolución proletaria en una suerte de revolución permanente. Lo cual lleva, por ejemplo, como simple anécdota, el hecho de que en 1936 empiece a tener cierto poder el Partido Comunista dentro del ámbito de la guerra civil, y todo el mundo debe saber que cuando termina en marzo, abril de la situación en 1939, el Partido Comunista de España es la fuerza más importante que apoya al doctor Negrín como primer ministro de la República, de la zona republicana, evidentemente no del otro lado, de la zona republicana. Pero en 1931, el 14 de abril, cuando se establece la República, inmediatamente sale un par de camiones con los lemas del Partido Comunista de España hablando de la revolución proletaria. Es decir, aprovechar de que ya estamos haciendo la revolución burguesa a través de la instauración de la República para... Ya de seguido vamos a mezclar también la revolución proletaria y hacemos todo seguido como un corrido. Evidentemente las cosas tienen su tiempo y el concepto de ya que estamos, vamos a establecer la República de Irlanda porque todo es posible y hacerlo de seguido y sin quemar etapas sino de continuo,
pues nos lleva a esa situación en donde hay que saber en dónde está uno situado, saber las circunstancias en las que uno se encuentra para poder ver que, evidentemente, sí, después de 10 años es cuando se constituye el gobierno del Estado Libre de Irlanda. Después de 10 años de problemas, de guerra civil intestina, de situación en la que acaban asesinando a Michael Collins. No sabemos la participación de Bamon de Valera. No sabemos si estaba en la colina de al lado cuando asesinaron a Michael Collins. No sabemos hasta qué punto instigó, pero sí sabemos que dio discursos, sí sabemos qué posición tenía, sí sabemos que jugó a la ambigüedad calculada para que los fieles cumplieran el designio de los deseos de la mayoría del líder de lo que era el Sinn Féin, porque tenemos el Fianna Fáil, que será el originario a través del Michael Collins, y que tendrá su importancia porque ahí tenemos el Fine Gael, Fianna Fáil y el Sinn Féin como los tres partidos más importantes de la República de Irlanda actualmente en el ámbito del sur. Arriba tenemos en el DUP y en el Sinn Féin como primer ministro en el Sinn Féin y en el DUP, cosa que hasta hace muy poco era justo al revés. La situación, evidentemente, fue complicada. Después de los años 60 y 70, cuando ya Belfast está de capa caída, tenemos el asunto de el Domingo Sangriento, Bloody Sunday, un asunto que ciertamente a finales de los 60 y los 70 empezaron a reivindicarse a la imagen de lo que había sucedido en Estados Unidos con la lucha de los derechos civiles, unos derechos civiles en el norte de Irlanda, esa ósmosis entre América y Irlanda, cuando luego acabarán visitando el señor Obama y el señor Biden, que evidentemente tendrá su importancia porque en 2007 tendremos, previamente al mandato de Biden, de Obama, Biden como auténtico irlandés y Obama como irlandés sobrevenido, que tendremos esa situación de 2007 con la finalización del Tratado de Paz, con la situación de 10 años después del Tratado de Viernes Santo, con la instauración de un gobierno estable que tendrá ese mandato de 4 años hasta el 2011 con Ian Paisley, con Marty McGuinness, un Marty McGuinness que había jurado volar el edificio de Stormont, cosa que finalmente no se hizo. Alguien ligado a la dirección de LIRA y una sección política, ahí estaba Jerry Adams por ahí, con lo cual la historia es compleja, interesante, pero evidentemente todo se construye en fechas concretas en donde suceden los hechos para la historia, como esa histórica foto de el señor Marty McGuinness dándole la mano a la reina Isabel II cuando el IRA en 1979 asesinó a un anciano de 79 años como era Lord Mountbatten en su yate cerca de las islas de las aguas, perdón, de las aguas de la isla de Irlanda. Por tanto, la historia es entremezclada. Carlos III, actual rey del Reino Unido y de Irlanda del Norte, tenía en Lord Mountbatten como un padre sustituto. Por tanto, el cariño era muy especial y las emociones siempre están ahí. Historias como ese momento del relevo en Dublín de Michael Collins con la guarnición británica que sucedió en 1922 y 10 años después tenemos esta imagen de Eamon de Valera teniendo la presidencia del Estado Libre de Irlanda. Una Irlanda que, por lo demás, ha tenido importancia en el siglo XX y en el siglo XXI en su justa medida, pero siempre aportando desde, curiosamente, la neutralidad. Ayer hablábamos de Finlandia, de Austria, de Islandia. Irlanda también apostó por la neutralidad y no es miembro de la OTAN, aunque sí de la Unión Europea, entrando, curiosamente, el mismo día que el Reino Unido, en el año 1973, lo cual me lleva a un último apunte, como es el hecho de que poco antes de la entrada en el Reino Unido de Irlanda y Dinamarca del ámbito de las comunidades europeas, los británicos tuvieron un elemento secreto. Lo comentamos un poco en Agenda Oculta, aquella película que es de los años 80.
acerca del hecho de que, lo mismo que con Sudáfrica, hicieron una idea de los bantustanes, pero para derivar en una clarificación en dos repúblicas, una negra y una blanca, en torno a Ciudad del Cabo, la blanca, eh, había una idea de clarificar la situación y en poner a los católicos en torno a Derry y subdividir el ámbito del Ulster en una zona que se reintegraría en el ámbito de la República de Irlanda y homogéneamente establecidos en torno a los protestantes, en torno a Belfast. Esa zona sería más compacta y se mantendría en el Reino Unido. Justamente hacerlo con movimientos nocturnos de población, deprisa y corriendo, antes del ingreso efectivo en las comunidades europeas. Evidentemente esto sonará chino a vosotros porque no se llegó a hacer, pero estuvo planificado hasta el más pequeño de los milímetros, con la idea de asegurar que no iba a tener ningún tipo de afectación el tema de la autodeterminación, que decíamos ayer que en 1990 se establece para Alemania. La autodeterminación de los pueblos no tendría inferencia a través de Bruselas para el futuro del Reino Unido, lo cual resulta curioso porque la autodeterminación estará en el Tratado de Viernes Santo de 1998. Y eso ha llevado, por ejemplo, con el Brexit a la situación actual de las dos islas, de la situación del comercio, de la situación de las aduanas y de la situación incluso de la propia institucionalidad. Por tanto, el pasado es presente y el presente pues será futuro si la gente de hoy la quiere mantener. La paz o el conflicto. Eso depende de las sociedades y de su vocación de conocer lo que sucedió antes para poder planificar o construir el mañana desde unas bases de realismo. Y sin más que los patitos, que ricasco, agur berobat. Betty Gelpien.